Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, quiero saludar primeramente a todos ustedes, a toda la iglesia del Señor, acá, los presenciales, pero también los de las redes sociales. También quiero darle las gracias a la directiva de Damas Dorcas, primeramente a Dios, porque yo sé que todo lo que el Señor hace en la iglesia es por su voluntad, pero gracias también a las hermanas Dorcas por tenerme en cuenta. Vamos a orar, oremos, pidámosle, bueno, yo ya le he pedido, pero igual, para que Dios me ayude con el sustico. Vamos a orar entonces. Señor Jesucristo, mi Dios, mi Rey, te queremos dar las gracias, Señor, porque nos has permitido estar acá, mi Dios, congregándonos en tu nombre, Señor Jesús. Yo quiero rogarte, mi Dios, que tú hables a tu pueblo. Tú más que nadie lo conoces, mi Señor. Tú ya me has hablado a mí con este tema. Y también quiero, mi Dios, pedirte que le hables a la iglesia, Señor Jesucristo. Todos estamos necesitados de ti. Háblanos, mi Señor Jesús, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, entonces vamos a leer Romanos, el capítulo 10, versículo 3. Y yo le pido por favor al hermano José si tiene la traducción lenguaje actual. Romanos, capítulo 10, versículo 3. Bueno, entonces yo lo leo acá y ustedes pueden ir mirando pues la traducción que usamos, la Reina Valera. Dice la palabra del Señor: no comprenden que solo Dios puede declarar inocentes. Por eso han tratado de hacer algo para que Dios los acepte. En realidad han rechazado la manera que Dios quiere aceptarlos. El Señor me regaló pues este tema y me tocó mucho, muchísimo. El tema es: permanece en la gracia. Este tema de la gracia creo que es muy constante, no solo en la Biblia, qué pena. Sí. Bueno, ya se sentaron. Creo que es muy constante no solo en la Biblia, sino también en nuestra vida, aquí en la iglesia. La vemos cada día, la gracia del Señor. Y quisiera antes de todo contarles una experiencia que yo tuve, o más bien la primera vez que yo empecé a entender lo que es la gracia de Dios. Un día antes de yo bautizarme, de tomar este paso tan hermoso del bautismo, tuve un sueño. Y soñé que yo estaba en un salón de clases. Y el profesor anotó en el tablero grande, un letrero grande, Efesios 2. Yo pues nunca había leído ese pasaje, aunque es muy conocido en la iglesia, pues yo apenas estaba simpatizando, tomando doctrina, y cuando tuve ese sueño, entonces, bueno, yo me desperté y ahí mismo cogí la Biblia, a ver qué dice Efesios 2. Quisiera pedirle el favor a José, si me lo puede proyectar. Efesios 2, desde el versículo 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe.
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. Cuando yo leí este pasaje, yo empecé a llorar. Ahí yo me di cuenta cuál era la gracia de Dios. No solo la misericordia, porque Dios es grande en misericordia, lo dice la Biblia. ¿Qué es la misericordia? Es que aún nosotros siendo pecadores, el Señor no nos ha dado ese pago que nosotros merecíamos. ¿Cuál era? Según la ley, merecíamos la muerte. Pero por la misericordia de Dios, el Señor nos perdonó. Pero no solo eso, por la gracia de Dios nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Ahora, después de que yo llevo pues ya 3 años, ya casi 4 años en el Evangelio, yo he venido a entender porque el Señor me ha hablado mucho de la gracia, y es que esa ha sido mi lucha. Dice el tema, permanece en la gracia. Esa ha sido una de mis luchas, permanecer en la gracia. Por eso empecé con este capítulo de Romanos 10:3 y lo voy a volver a leer en la traducción. No comprenden que solo Dios nos puede declarar inocentes. Por eso han tratado de hacer algo para que Dios los acepte y en realidad han rechazado la manera en que Dios los quiere aceptar. Yo sé que si el Señor me regaló este tema es porque no es mi lucha nada más, es porque hay alguien acá. Vea, yo estoy segura que cuando el Señor da palabras, porque sea uno, si no es que somos todos, porque todos estamos necesitados, pero hay alguien acá que también quizás está pasando por esta, ¿cómo se puede decir? Sí, una lucha de permanecer en la gracia. Y bueno, yo creo, o en mí, para mí el error más grande o los errores más grandes que uno puede cometer es ofender a Dios, fallarle a Dios. Uno puede fallarle en el colegio, en la universidad, puede fallarle a la mamá, a los hijos, pero pues bueno, sí, uno comete errores. Pero cuando uno le falla a Dios, por lo menos en mí, como uno es un ser humano que comete tantos errores, para mí esa ha sido una de mis tristezas, o fue más que todo porque no había entendido lo que es la gracia de Dios. Ahora, cuando el Señor me regaló este tema, yo recibiendo la palabra, yo decía, uy, Dios tan lindo porque el primero, cuando Él pone a predicar a alguien, el primero le habla a uno. Por lo menos yo sentí que el Señor me habló. Yo dije, bueno, me habló a mí, yo sé que también le va a hablar a alguien acá. Bueno, cuando yo he sentido esas tristezas por fallarle a Dios, ahí es donde yo he entendido el motivo de ese sueño que yo tuve, que es por gracia. Un día herida, yo dejé la casa de mi padre por unos días, por unos meses, pero me fui con mi corazón quebrantado por las fallas y errores que cometí. Y creo que esto pasa mucho con las personas perfeccionistas. Y ser perfeccionista creo que a veces es vivir con amargura. ¿Por qué? Porque simplemente somos seres humanos, nos equivocamos. Y estamos en el camino de la perfección, mas no somos perfectos todavía. Bien dice Dios por medio de su palabra en Eclesiastés 7:20. No hay en este mundo nadie tan bueno que siempre haga el bien y nunca peque. Y eso Dios lo sabe. Después de que yo estuve pasando por esas dificultades, de que tuve unos días que me alejé de Dios, ¿saben qué hizo Dios? Dios no actúa como nosotros. Quizás a veces nosotros limitamos nuestro amor. A veces nosotros le decimos a la pareja, incluso a veces a nuestros hijos, es que yo te amo, pero no hagas esto, pero no hagas aquello. Mas, sin embargo, Dios, el amor de Dios es eterno. Y lo primero que Dios hizo, lo que estuvo haciendo en todos esos días fue llamándome, hablándome. Y yo ahora pienso en esto y yo me lleno de agradecimiento. Me lleno de agradecimiento porque pues uno quizás no haría lo mismo. Entonces uno ve esa misericordia de Dios y uno dice, Dios no obra como nosotros obramos, y esa es la gracia de Dios. Bueno,
Dios me buscó, me llamó, me convenció y se cumple la palabra, como dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20. Pareciera que por medio de sus hijos Dios rogase al ser humano. Y eso fue lo que Dios hizo. Vea, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y eso fue lo que Dios hizo conmigo. Y pues el Señor nos ha mandado a contar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Por eso yo vengo y les cuento de parte de Dios. Bueno, y esa es la gracia de Dios, que aunque nosotros cometemos errores, fallamos, a veces quizás nos alejamos, Dios tiene misericordia y no nos da ese pago que merecen nuestras acciones, sino que nos llama, nos limpia, nos venda nuestras heridas y nos ayuda a perseverar, porque yo sé que todos los que estamos acá, estamos es gracias a Dios. Yo creo que acá ninguno puede decir, yo estoy acá porque yo ayuno mucho, porque yo oro mucho, porque igual somos débiles, podemos orar mucho, leer mucho, ayunar mucho, pero seguimos siendo de carne y hueso. Es por la mera gracia y la misericordia de Dios que estamos acá. Hermanos, Dios no busca personas perfectas. Dios busca personas humildes, que sean capaces de aceptar que el único perfecto es Él, que sean capaces de entender que aunque hagamos lo uno o lo otro, no podemos comprar el perdón de Dios. ¿Y cómo podemos comprar algo que ya nos es dado? El día en que el Señor usó a un hermano para hablar a mi vida, cuando yo estuve alejada por un tiempo, el Señor envió a la casa donde yo estaba a un hermano y yo no lo quería recibir. Yo le decía, ay no más, dígale que no, yo no quiero. Pero el hermano, es que cuando el Señor quiere algo, el Señor sí o sí, así uno no quiera. Y el hermano llegó y le dijo a mamá, no señora, qué pena con usted, pero así ella no quiera, yo voy a subir. Bueno, subió y yo lo recibí la palabra que el Señor me mandó y me quebranté mucho. Y lo primero que yo le dije a él es que yo no merezco. Y lo que él me respondió a mí me marcó. Dice, lo que me dijo el hermano, es que Dios te dio un regalo y a mí también me lo dio, y yo tampoco lo merecía, pero me dijo así, qué pena la expresión, me dijo, yo tampoco lo merecía, pero uno no puede ser tan bobo, de que si a alguien le pone un regalo, uno no recibirlo. Y ese momento pues yo empecé a llorar y me reía también porque tenía razón. Es que el Señor es como si acá le dejan a uno un regalo y uno dice, no, es que yo me tengo que esforzar, yo tengo que ir a hacer esto y lo otro para poder cogerlo. No, es que el regalo ya está ahí. ¿Qué es lo que hace falta? Que nosotros hagamos uso de él. El perdón, la misericordia, el amor, ya el Señor lo dio. Es que Él vino a este mundo, se entregó por nosotros, Él ya hizo todo. Porque a veces nosotros queremos limitar el amor de Dios, creer que de pronto sí, fallamos. Y es muy duro y es muy triste, pero ¿por qué no correr y hacer uso de ese perdón de Dios? ¿Por qué no ser humildes y reconocer, Señor, me equivoqué, no soy perfecta y me duele? Pero yo creo en tu misericordia, porque tú ya me regalaste eso, yo no necesito hacer miles de cosas para tomar eso que ya el Señor me dio. No, solo estire su mano o solo arrodíllese y hable. En la palabra dice que al que pida se le dará, que al que llame se le abrirá. Entonces estamos a un solo paso de coger ese regalo que el Señor nos dio. Bueno, no merecemos lo que el Señor nos da, es verdad, pero nosotros tenemos que hacer uso del don. ¿Usted cree que Dios no sabe, o ustedes creen que el Señor no sabe o no sabía con anticipación que nosotros le íbamos a fallar? En la cruz del Calvario el Señor no sabía de que Él estaba entregando su vida por personas imperfectas. El Señor no entregó su vida por personas limpias o que se creían muy buenas. El Señor dijo, yo no he venido
por los sanos, sino por los pecadores. Por eso a él siempre lo veían con las prostitutas, con los ladrones y con todas esas personas, y lo juzgaban por eso. Pero es que el Señor no vino a salvar a esas personas que creen que ya están salvas porque son muy buenas. El Señor vino por esas personas que saben que tienen errores. Ay, Señor, yo levanté mucho la voz, ay, yo me equivoqué. Sí, el Señor todo eso lo sabe. Y por eso es que usted está aquí. Porque muchas veces nos dicen, es que cuando uno predica la palabra, es que uno que va a ir a ese lugar donde hay puros hipócritas, que hacen lo uno, que hacen lo otro. Es que, hombre, ¿a dónde más vamos a ir? Nos vamos a quedar allá, lejos del perdón de Dios. Tenemos que venir donde el doctor. Si uno va a un hospital, es imposible decir que allá vamos a encontrar a todos los sanos. En un hospital están todos los enfermos que usted quiera, de todas las enfermedades. Y en la iglesia pasa lo mismo. Acá estamos todos los necesitados, los que cometemos errores, pero también estamos los que, aunque cometemos errores, el Señor nos ha justificado, el Señor nos ha perdonado, el Señor entregó su vida por nosotros aún siendo, amén, aún siendo eso que nosotros decimos sí, no merecemos. Pero el Señor, aunque usted no lo merezca, el Señor murió por usted. Es que no importa, al Señor no lo limita nada. Y estaba pensando también en la historia o en estos personajes bíblicos. Yo pensaba, el Señor sabía quién era Pablo, el Señor sabía quién era Moisés, quién era Jacob. Y me puse a meditar mientras escribía esta palabra con la ayuda de Dios. Yo decía, ¿quién era Pablo? Un perseguidor de la iglesia, que se creía muy bueno, pero consentía la muerte de los cristianos. Y como cuando el Señor se le apareció en la luz, que le decía, ¿por qué me persigues? Es que Pablo no estaba persiguiendo solo la iglesia del Señor, estaba persiguiendo a Jesús. Y el Señor no sabía eso. Sí lo sabía. Así como el Señor sabe su error, sí lo sabe. El Señor conoce tus errores, conoce tus fallas, conoce todo eso por lo que tú luchas cada día, pero aún así estás aquí. ¿Por qué no estás en otro lugar? Porque el Señor te quiere aquí para usarte. ¿De qué manera? No sé, pero para algo estás aquí, principalmente para esa salvación que no podemos tener en el mundo. No podemos obtener esa paz, porque antes, al contrario, uno se llena en el mundo de amargura, de tristezas, de rabia quizás con uno mismo por cometer los errores que uno comete. Pero cuando llega Jesús, uno aprende a entender de que no dependemos de nosotros, que si fuera por nosotros ninguno estuviéramos aquí. Dependemos de la mera gracia de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, permanecer en esa gracia. El día que nosotros empecemos a alejarnos de la gracia de Dios, ahí es donde nosotros empezamos a alejarnos. Porque cuando nos alejamos de la gracia de Dios, de ese regalo inmerecido, es donde empezamos a querer ganarnos las cosas. Y en Romanos 10, versículo 3, estaba hablando Pablo, de que él sabía que los israelitas querían servir a Dios, pero ellos no sabían cómo, y ellos empezaron a esforzar de muchas maneras para ganar eso que el Señor ya les había dado. Se empezaron a esforzar haciendo miles de cosas. ¿Para qué? Para decir, es que si el Señor me permite eso es porque yo me lo gané. Pero por eso dice la palabra, han rechazado la manera en que Dios quiere aceptarlos. Es que Dios no te quiere y no te ama por lo que tú hagas o no hagas. El Señor simplemente te ama y ya. Te ama, no importan los peros, no importa nada. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Acéptelo. A veces quizás personas cuestionan mucho, y bueno, yo antes también, pero yo creo que todos los procesos que uno vive en Dios sirven para mucho. Uno aprende a entender todo. A veces juzgamos mucho a los hermanos que quizás se van de la iglesia, pero
yo cuando viví esa experiencia, yo entendí. A veces no es porque quieran mucho beber o porque quieran mucho los vicios. No, no es tanto por eso, sino porque no han aprendido, o cuando yo viví esa experiencia, yo no había aprendido a entender que no es por mis fuerzas. Yo me sentía muy mal y yo decía, no, yo ya, ¿a qué voy a ir a la iglesia así? ¿Para qué voy a ir yo a buscar a Dios así o asá? Quizás no falta el adolescente, el joven. Ay, yo le grité a mi mamá, yo fui grosero con mi mamá, ¿qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué? Mi mamá me insultó, mi mamá me pegó, ella ¿para qué va? Antes por eso es que seguimos viniendo acá, porque seguimos siendo seres humanos, débiles, frágiles. Dice David, quizá porque estaba pasando momentos difíciles, decían, ¿qué es el ser humano? Un gusano, así lo decía él. Él se dio cuenta de que en la presencia de Dios, cuando uno se pone a mirar, a mí me pasó que cuando yo ya regresé, el Señor me llamó, yo me sentía pequeña, yo me sentía como así, como David lo dijo ahí, como, no sé, como tan insignificante. Pero me di cuenta de que aunque yo siendo así o sintiéndome así, un Dios tan grande, es tan grande que todo lo llena, se fijó en esa persona siendo así de chiquita o creyéndose así de grande. Hay muchas personas que se creen muy grandes, sí, y el Señor también murió por ellas, pero por eso dice la palabra que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Yo digo que, o sea, yo entiendo ese pasaje no por la plata, sino por el orgullo. Hay muchas personas que Dios murió por todos. Bueno, Jesucristo entregó su vida en la cruz por todos, pero no todos tienen la humildad de aceptar esa salvación que Jesucristo nos ha dado. Pero si usted está aquí, es porque Dios le ha permitido ser humilde, es porque usted es humilde. Si no ha quizás llegado al Evangelio, el Señor le tiene aquí porque ha visto en usted humildad, y eso era lo que el Señor veía en David, que aunque cometía miles de errores, David fue humilde y reconoció y pidió perdón. ¿Y qué hizo el Señor? Lo perdonó y aún así lo llamó un hombre conforme al corazón de Dios. Dice también la palabra en Juan, en el capítulo 1, versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo está lleno de gracia y de verdad. Y aunque Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario, Jesús no está muerto. Él resucitó al tercer día, y por eso dice, Él está lleno, aún hoy Él está lleno de gracia. Para usted que está escuchando en las redes, para los que están escuchando, el Señor está lleno de gracia hoy para usted. Por eso dice la palabra también, que nosotros, si hoy oímos su voz, ¿qué dice la Biblia? No endurezcamos nuestro corazón, sino que aceptémoslo. Aceptemos esa gracia de Dios, ese perdón, esa misericordia. En Jeremías 31:3 dice que Él te ama con amor eterno, por eso hoy estás acá. Hermanos, no importa lo que haya pasado ayer, lo que pasó incluso hace un momento, Dios hoy aún está lleno de gracia, aún hoy hay misericordia. Preséntale a Dios ese problema, esa carga, aliviánese y sigamos juntos permaneciendo en ese don inmerecido que Dios nos ha dado. Dice Proverbios capítulo 28, versículo 13, que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos del pecado, alcanzaremos misericordia. No dice que si el pecado es grande, pequeño, no, dice el pecado, cualquiera que sea. Confiéselo, apártese del pecado y alcanzará esa misericordia, alcanzará esa gracia del Señor.
Abandonémonos en las manos de Dios. En Jeremías, capítulo 29, el versículo desde el 12 al 14, dice la palabra: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares. Amén. El Señor quiere nuestro bienestar. El Señor solo quiere lo bueno para nosotros. El camino no es fácil a veces, es verdad, no podemos. Hay alabanzas que dicen que no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Pues no sé, porque muchas veces yo alabo a Dios y lo amo con todo mi corazón, aunque a veces cometo errores, pero también a veces tengo mis tristezas. Y listo, a veces no es fácil, hay días de dolor, momentos no tan buenos, pero permanezcamos en la gracia. Sigue adelante, que juntos vamos a obtener ese galardón que el Señor nos tiene, que es la vida eterna. Hay unas palabras que he repetido varias veces cuando hago videos cortos de la palabra, y es que esta vida no es solo sufrimiento, esta vida no es solo la maldad que vemos día a día. Esto acá solo es por un corto tiempo, como ahorita cantábamos en la alabanza. Vendrá un mañana mejor. Estaremos junto a Dios, por fin. Yo creo que ese es el día que todos nosotros anhelamos. En la palabra hay un versículo, no recuerdo, está en Apocalipsis, no recuerdo bien cómo dice, pero sí me acuerdo de la parte que dice que somos bienaventurados los que amamos su venida. Yo creo que acá todos amamos su venida, por eso estamos aquí, por eso queremos seguir acá, porque amamos su venida, porque sabemos que, como dice Apocalipsis, desde el versículo 1 al 7, yo lo quiero leer en esta traducción que dice hermoso, dice la palabra del Señor, desde el capítulo 21, del versículo 1 al 7. Dice: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues ya el primer cielo y la primera tierra había dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajaba del cielo donde vive Dios. La ciudad parecía una novia vestida para su boda, lista para encontrarse con su novio. Y oí que del trono salía una fuerte voz que decía: aquí es donde Dios vive con su pueblo. Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. En efecto, Dios mismo será su único Dios. Él secará sus lágrimas y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar, ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. Dios dijo desde su trono: yo hago todo nuevo, y también dijo: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Después me dijo: ya todo está hecho, yo soy el principio y el fin. Al que tenga sed, a cambio de nada le daré a beber del agua de la fuente que da vida eterna. A los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré todo eso y serán mis hijos y yo seré su Dios. Esa es la esperanza que nosotros tenemos y esa es la gracia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Esa es la gracia de Dios. Y uno se pone a analizar eso y uno dice, bueno, y uno que ha cometido tantos errores, va a vivir todo eso tan hermoso. Pero es por la gracia de Dios. Yo digo que vamos a estar muy contentos allá, los que estamos acá y los que están en la red, vamos a estar contentos. Ya el lloro pasará, ya las dificultades acá pasarán, ya no tendremos dificultades. Todo estará resuelto en las manos del Señor y estaremos contentos y felices, alabando al Señor y disfrutando de esa gracia por la que luchamos acá. Y dice en Primera de Pedro, en el capítulo 1, vea lo que dice la palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 6. Por eso, aun cuando por algún tiempo tenga que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes
tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Gloria a Dios, qué bendición. Yo no sé si a usted no le alegran estas cosas, pero uno lee la Biblia y uno aprende que las dificultades que sea que se le vengan a uno, las dificultades que quizá tenga usted con su pareja, con sus hijos, no importa la dificultad, todo esto tiene un propósito, y es que esa fe, vea como dice de lindo, que esa fe que nosotros mantengamos a pesar de esos problemas, si perseveramos, Jesucristo mismo alabará esa fe. Imagínense, dice, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Imagínense eso tan grande. Si el único digno de alabanzas, merecedor de alabanzas es el Señor, mas sin embargo nos dice la palabra que nos alabará por nuestra fe. Pero gracias a Él es que nosotros podemos perseverar. Por eso no nos podemos alejar de la gracia. Hay que perseverar en la gracia, permanecer en la gracia de Dios. Así como Dios fue llevando de victoria en victoria a los israelitas para cumplir su promesa de darle la tierra prometida, ¿quién dice que no nos llevará también a nosotros de victoria en victoria para darnos esas promesas que Él ya nos ha dado? Sí, a mí me parece que lo más difícil que podía pasar era que Jesucristo resucitara, y ya resucitó. Ahora, ¿ustedes creen que les va a quedar imposible venir a ayudarnos, venir a socorrernos? Es que Él ya dejó el Consolador, su Santo Espíritu, y lo tenemos, y acá está. Solo hace falta que usted haga uso de Él. Hace falta es que uno de nosotros lo adore en espíritu y en verdad, lo busque, clame, llame, no nos quedemos callados. A veces perecemos es por eso, porque nos quedamos callados y no pedimos ayuda. Clame a Dios, llámelo, dígale, Señor, aquí estoy, no puedo. A veces cuando yo me siento quizás en mis dificultades, yo le digo al Señor, o cuando no tengo ganas de orar, porque también me pasa, yo le digo, Señor, en estos momentos no tengo muchos deseos de orar, pero aquí estoy, ayúdeme, motíveme, ayúdeme como sea, pero ayúdeme. Y eso es lo que debemos hacer. Clamemos, llamemos, que Él está ahí a nuestra ayuda. No importa la dificultad que sea, el Señor está ahí. No estamos solos acá. El Señor no nos dejó a lo que nosotros pudiéramos hacer, pues no nos dejó solos. El Señor está acá con nosotros. Tomemos eso que el Señor nos ha dado, esa gracia, permanezcamos. No importa la dificultad que usted esté pasando, mi hermano, mi hermana, adolescentes, niños, porque también los niños, yo he visto a mi hijo, yo tengo un niño, y veo a veces como los niños aún tienen su sufrimiento. Los adolescentes, yo también fui adolescente, también tuve mis luchas y mis pruebas, también pasé dificultades con mis padres, ahora soy esposa, también tengo dificultades con mi pareja, pero solos, aún con los problemas que sean, no estamos solos. Entonces clamemos, busquemos y permanezcamos, que eso es lo que el Señor quiere. Antes, ya para terminar, anoté por acá esta parte. Los israelitas, cuando el Señor les prometió la tierra prometida, ellos no se quedaron manicruzados. El Señor sí, les dijo que les iba a ayudar a conquistar todas esas ciudades o todos esos países, todos esos pueblos, pero ellos no se quedaron manicruzados, sino que lucharon. Incluso cuando el Señor les decía, ustedes solo tienen que gritar, ellos fueron y gritaron. O sea, sí o sí les tocaba hacer una parte. Hoy en día la parte de nosotros a veces también es gritar, a veces también es llamar,
a veces también es confiar. Y ahora el Señor nos dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y esa es nuestra tarea hoy en día. Perseveremos aunque sea lo que sea, aunque sea lo que pase, falte quien falte, perseveremos en la gracia del Señor y vamos a obtener ese fin que nosotros esperamos. Dios les bendiga. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar